Hola y bienvenidos a este video, donde nos adentraremos en las profundidades de la historia colombiana para entender uno de sus capítulos más complejos y dolorosos, el surgimiento de las guerrillas. No se trata de una historia simple, sino de un tapiz intrincado tejido con hilos de violencia, injusticia social y un contexto político tanto nacional como internacional. La violencia y el origen de la desconfianza. Para comprender el origen de las guerrillas, debemos viajar en el tiempo a un periodo conocido como la violencia. Este no fue un conflicto de guerrillas como lo conocemos hoy, sino una guerra civil no declarada que asoló al país entre 1948 y mediados de los años 50. El catalizador fue el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Este evento desató una furia incontrolable, conocida como el Bogotazo, y extendió la confrontación armada por todo el territorio, especialmente en las zonas rurales. En este caos, las fuerzas políticas tradicionales, liberal y conservador, usaron la violencia para controlar el territorio. Cientos de miles de campesinos se vieron atrapados en el fuego cruzado, siendo despojados de sus tierras, asesinados o forzados a desplazarse. Ante la total inoperancia del Estado para protegerlos, muchos campesinos, en su mayoría de filiación liberal, se vieron obligados a armarse para defenderse de la represión conservadora y del ejército. Estos grupos inicialmente no tenían una agenda revolucionaria, sino un propósito de autodefensa y supervivencia. La desconfianza en las instituciones del Estado quedó sembrada para siempre en el corazón de miles de colombianos, un sentimiento que sería clave en los años venideros. El fracaso del Frente Nacional y la influencia de la Guerra Fría. A finales de la década de 1950, se buscó una solución a la violencia con la creación del Frente Nacional, un pacto que alternaría el poder entre los partidos liberal y conservador por 16 años. Si bien este acuerdo puso fin a la confrontación abierta, creó una nueva fuente de frustración. El pacto cerró las puertas a la participación política de cualquier otro movimiento, marginando a los sectores de la izquierda, a los líderes agrarios y a los campesinos que habían depuesto las armas. Muchos sintieron que el sistema democrático les había fallado, dejándolos sin voz ni representación. En paralelo, el mundo entero vivía bajo la sombra de la Guerra Fría. La Revolución Cubana se convirtió en un faro para los movimientos de izquierda en toda América Latina. Su éxito en derrocar a una dictadura a través de la lucha armada convenció a muchos de que era el único camino para lograr la justicia social y derrocar las élites. Colombia, con su histórica concentración de la tierra en pocas manos y su profunda desigualdad, era un terreno fértil para estas ideas. Además, la misma influencia de Estados Unidos, que veía en cada movimiento de izquierda una amenaza comunista, fue un factor. A través de programas de ayuda militar como el Plan Lazo, Estados Unidos promovió la creación de fuerzas de contrainsurgencia en Colombia. Esto llevó al ejército colombiano a atacar y bombardear territorios campesinos que se habían organizado de forma autónoma desde la época de la violencia, conocidos como las repúblicas independientes. Este ataque se percibió como la confirmación de que no había lugar para la disidencia pacífica. La aparición de los principales grupos guerrilleros en Colombia fue el resultado de la injusticia social, la represión militar y la falta de canales políticos. FARC surgieron en 1964 tras un ataque del gobierno a un grupo de autodefensa campesina. Su ideología marxista-leninista se centró en la lucha por la reforma agraria y la defensa de los campesinos. Fundado ese mismo año, se inspiró en la Revolución Cubana y la teología de la liberación. Su lucha, promovida por figuras como el sacerdote Camilo Torres, se enfocó en la liberación social y la denuncia de las élites. M-19 nació en 1974 como una respuesta urbana y política al presunto fraude electoral de 1970. A diferencia de los otros grupos, sus acciones eran más simbólicas, como el robo de la espada de Bolívar, buscando un impacto mediático. En conclusión, el surgimiento de las guerrillas no fue un acto impulsivo o el resultado de un solo factor. Fue un proceso complejo y multifacético,
alimentado por la violencia de los partidos tradicionales, la exclusión política del Frente Nacional, la desigualdad social y la influencia de ideologías revolucionarias en un contexto de Guerra Fría. Estos grupos, que surgieron con promesas de justicia social y autodefensa, terminarían por sumir a Colombia en una guerra interna que ha dejado heridas profundas y cicatrices que aún no sanan.